clase de las tantas que venimos dando en vivo, la verdad, tanto en YouTube como también en TikTok. No olviden de suscribirse a Historia al Instante, darle like, me gusta, seguirnos en todas las plataformas que tenemos, también en nuestro canal de WhatsApp, que lo pueden hacer ahí con noticias. No, dicho esto, hoy vamos a comenzar con el tema de lo que es historia argentina, justamente, no del lado de Gabriel Libene, que, bueno, habíamos mencionado Tinte Conservador, sino más de José Luis Peña, un maestro de primaria, profesor de historia y literatura de la provincia de Neuquén. La verdad que Peña nos dejó, bueno, hizo una recabación de lo que es la historia argentina y bueno, y la verdad es muy linda, muy objetivable. Obviamente que se me haría más fácil, sí, quizás citar los grandes autores de la historia argentina, pero bueno, opté por esta opción, creo que es la más viable, es algo que muchos no lo conocemos, quizás eh, los que estudiamos ciencias políticas o hemos estudiado historia o está en el marco dentro del plan de estudio, la historia argentina siempre mayormente van orientados quizás dos o tres autores que siempre son obviamente para no obviar y son fundamentales, creo, en la materia. Uno es Alperindongi también, pero bueno, no me quiero ir por las ramas en ese sentido. Pero bueno, en eso quería mencionar, bueno, que esos autores, la verdad que son fundamentalmente muy buenos. Pero Peña nos da una mirada mucho más abierta, quizás, y una mirada más desde el centro de la Argentina, ¿no? De Neuquén, desde una provincia que con respecto a Buenos Aires queda no muy lejos, pero sí lejos, porque la Argentina tiene distancias muy grandes. Entonces, bueno, ahí podemos ver cómo, cómo se mira desde otro punto de vista, ¿no? Y no solo desde el porteño de Buenos Aires, que quizás la mayoría de las bibliografías la tenemos a media de esa. Y bueno, retomando el tema, ya el siglo XIX, en el territorio del Virreinato del Río de la Plata, un territorio que, como habíamos mencionado, era grande y bastante amplio, desde la nueva dirigencia de los reyes de España, de los Borbones especialmente, donde empiezan a separar el continente americano que tenían en su poder por aquel entonces, y lo que van a hacer es llevar a cabo diferentes reformas para, bueno, tratar de centralizar el poder, centralizar el dinero y los descalabros que venían mayormente desde ya hace unos cuantos tiempos atrás, especialmente cuando estaba la Casa de Habsburgo, ¿no? Esta reforma va a repercutir tanto para bien como para mal, tanto por parte de los peninsulares, que eran los habitantes que vivían en el territorio, como también de propios españoles, quizás, ¿no? Cuando hablamos de estos problemas, mayormente lo hablamos de la zona comercial, ¿no? La zona comercial que atraía el camino desde el norte, la mayoría de las provincias, y ese viaje del Plata que se hacía hasta el puerto de Buenos Aires, en donde, bueno, va a decaer precipitadamente por este tipo de reformas en el cual, bueno, cada provincia va a tener, obviamente, en ese sentido, tenemos ahí un quiebre ya con la sociedad virreinal de aquí, por aquel entonces, y también tenemos que decirlo que se había llevado en el mundo también, porque no vivíamos aislados, sino que también en el mundo fue parte, de cómo se empezó a emancipar de las grandes líneas de poder el mundo, ¿no? Tanto en la independencia de los Estados Unidos años atrás, como también la Revolución Francesa, un eh, hecho contundente y trascendental para el pensamiento del ser humano, ¿no?
en el cual va a empezar a reformarse y a pedir diferentes, obviamente, personalidades y rescatar eh, diferentes derechos, ¿no? Y bueno, eso se va a ver después plasmado. Todo este combo de ideas se va a ver, obviamente, encarado en la intelectualidad de aquel entonces que rondaba Buenos Aires, especialmente a la gente de un gran poder adquisitivo operaba por aquellas tierras en aquel tiempo. Y esto lo vamos a ver cada vez con más peso y más influencia, ¿no? Las palabras y las consecuencias y esas grandes noticias que llegaban de Europa llegaban muy fácilmente a través de los barcos que eran de la flota española, ¿no? Porque esta reforma no solo seguía manteniendo ese mercantilismo que se daba entre eh, la región del Virreinato de la Plata con los puertos de España, ¿no? No había un libre comercio, como quizás conocemos hoy, donde cualquier país puede interactuar con otro, sino que también podemos ver ahí cómo solo España tenía el circuito comercial con estos países eh, americanos. Esto también a los ciudadanos, más especialmente a los comerciantes, le va a traer contrapeso también, ya que muchos de ellos aspiraban a querer tener ese libre comercio como lo tenían quizás otras regiones en el mundo en donde podían libremente comerciar y el Estado no intervenía, por así decirlo, de esa manera, ¿no? Dicho esto, también tenemos que decir que obviamente esto no era un cuento de hadas lo que estoy contando, sino que también se estilaba el contrabando y la piratería por aquellos tiempos. Obviamente que no solo acá, sino en diferentes lugares de Latinoamérica va a estar pasando esto. Pero bueno, acá donde lo vemos con gran arraigo es en Colonia Sacramento de Uruguay, precisamente una ciudad bellísima donde podemos encontrar el estilo colonial de aquellas épocas plasmado hoy en esa bella ciudad, donde, bueno, los portugueses van a tener un asentamiento y un puerto donde los portugueses tenían un buen vínculo con los ingleses, comerciales y militarmente, entonces, bueno, van a operar ahí. El contrabando sí se estilaba, esto no es que, a ver, la corrupción y esto la empezamos a conocer ya desde hace unos años, sino que vemos cómo también esto fue a lo largo de la vida y de los años, ¿no? No solo esto. Teniendo esta desventaja, el Virreinato del Río de la Plata, tenemos que entender que pasaba que también en esos tiempos no, al no haber libre comercio, no se podía, obviamente, tratar em, de escapar de esas rutas marítimas, ¿no? Y muchos argentinos comerciantes también lo hacían a través de contrabando, a través de la ribera de Quilmes, un poquito más al norte, barcos que hacían ese tráfico de comercio a los ingleses, ¿no? Obviamente porque estos ingleses pagaban con una moneda mucho mayor, quizás que los españoles, donde podían obtener recursos y materias primas también en ese momento. Esto, obviamente, Inglaterra, precisamente en el siglo XIX, vamos a encontrar cómo en ese siglo XIX Inglaterra va a tener especialmente el dominio de la inteligencia, el dominio marítimo, el dominio militar, el dominio diplomático que lo va a caracterizar durante ese siglo y el siglo siguiente como una gran potencia
mundial, ¿no? Como lo es, y obviamente vio con buenos ojos el virreinato del Río de la Plata. Un virreinato que obviamente precisamente era muy rico, ¿no? Estaba el mito del plata aún todavía, si bien se sabía de Potosí, se sabía de algunas ciudades mineras que contemplaban, obviamente, la región por aquellos tiempos, pero también tenemos que ver cómo repercutió ahí gravemente la situación. Estados Unidos, obviamente había sido una experiencia muy buena para los ingleses, pero bueno, vieron cómo ahora tenían mejor oportunidad, quizás porque la inteligencia que tenían ellos en diferentes partes de América van a influir mucho y van a decir que había un malestar social ante el imperio español muy arraigado en la ciudadanía porque querían libre comercio y porque querían diferentes cosas. Si bien también no podemos descartar de muchos autores, como dice Peña, ¿no? Muchos autores van a decir que obviamente se va a enmarcar un mito, como una pseudo historia sobre las diferentes logias que han operado en el mundo y eso. Es un debate muy grande hablar, yo lo estoy hablando quizás a un grosso modo, pero las logias ya siempre operaron y había logias creadas en Europa, especialmente para la emancipación de estos países americanos, ¿no? Ya las ideas se venían regando, como había dicho, cómo repercutió la independencia de los Estados Unidos y cómo repercutió la Revolución Francesa. Estas ideas, como había dicho yo, que habían calado muy bien en la sociedad de aquel tiempo del Virreinato del Río de la Plata, fue tomada como una buena experiencia y como algo que se tenía que hacer. Si bien pasaba que Estados Unidos había encontrado esa independencia por un lado y había llevado a que el circuito comercial que lo había hecho crecer a través de Inglaterra había podido seguir, simplemente acá había como un miedo en sí de saber si podían o no hacer lo mismo. Obviamente que estas ideas llegaron a poco y nada de las personas, también no es que llegó a todo ciudadano argentino. Pónganse a pensar que por aquel entonces en Buenos Aires se vivían entre 50 y un poco menos de 1000 de habitantes. eh, Eran muy pocos, que digamos. Entonces, y de esos pocos, no todos tenían el acceso a la lectura, a las noticias y etcétera, ¿no? Y a la manera de pensar y concluir quizás eh, por determinación propia. Acuérdense de suscribirse a Historia al Instante, de darle like a nuestros videos, seguir desde todas las plataformas como estamos presentes como Historia al Instante. Bueno, volviendo al tema, tenemos que decir que Inglaterra ya tenía logias inmersas en América, donde estaban viendo y tratando de reivindicar la diplomacia, ¿no? Y entrar de lleno con el libre comercio. Francisco de Miranda, Chávez, justamente hoy le había recomendado el libro, dice que fue una de las logias que operaba Miranda y socavaba información constante, que era la que le llevaba a estos agentes ingleses, ¿no? Porque esta logia de su sede central era en Londres, ¿no? De ahí dice que la logia Lautaro hizo en concordancia con San Martín y Miranda, donde Miranda le va a reproducir sus ideas y su pensar a San Martín para que pueda traer a América y pueda eh, subyugar a los españoles, ¿no? Miranda
dice que tuvo una reunión muy buena con el general Popan, un general que se había ganado todos los galardones en la corona británica, que era una persona que estuvo en diferentes tipos de guerra y que venía de, bueno, de buscar esto, de formación sobre Buenos Aires, donde le dice él justamente, no, miren que allá en Buenos Aires a los españoles ya no los quieren, hay un disgusto bárbaro, sacaron un montón de cosas, un montón de cuestiones, bueno. Los ingleses malentonados con esta historia y dicen, bueno, esta es la nuestra, tenemos la oportunidad, pidámosles permiso a la reina. La reina no le concede en sí un permiso para poder invadir Buenos Aires, sino que, bueno, y traten de intentarlo y si sale bien, vamos todo para adelante. Esto obviamente, estos marineros obviamente van a decir que sí, van a ir para adelante, van a llevar esta expedición, Popan a la cabeza, Bereford como el soldado que estaba ahí atacando en aquel tiempo. Y bueno, ahí se va a encontrar, bueno, esta oportunidad y esta hazaña en el Virreinato del Río de la Plata. Que la verdad, precisamente con estas reformas borbónicas que habíamos mencionado justamente antes, había desprotegido el círculo militar que tenía por aquel entonces, donde ordenaba no tener milicias locales, sino que las milicias tenían que ser españolas propiamente y esto iba a dar un cierto debilitamiento al territorio, ya que, como todos lo conocemos, América Latina es un territorio ancho y muy vasto, en donde los recorridos quizás son miles de kilómetros, en donde cuesta llegar y ordenarse, reorganizarse y tener bueno, la oportunidad de poder defenderse ante cualquier invasión. Cosa que con Inglaterra va a pasar ese problema, ya que Inglaterra va a llegar en 1805, justamente a la ribera de lo que hoy es Quilmes, ¿no? Donde muchos conocen el balneario de Quilmes, un balneario muy popular acá en Argentina, donde son las costas del Río de la Plata, precisamente en la zona sur de Capital Federal. Un lugar que, bueno, van a desembarcar como si nada. En estos relatos de Peña cuenta que cuando es más, se encuentran muy, muy sorprendidos porque entran muy fácilmente por la ribera de, de Quilmes, precisamente van a empezar a marchar hacia la ciudad de Buenos Aires, hacia lo que hoy conocemos como Cava, y ahí van a encontrar muy minúsculas resistencias que terminan huyendo realmente, no terminan haciendo nada, y bueno, en sí entran en sí a este territorio y lo hacen sin ningún impedimento. ¿Qué era la vida en el virreinato? Te dirán, bueno, ¿qué pasaba mientras tanto en el virreinato? Mientras tanto, ese mismo día que entran las fuerzas anglo, va a estar el virrey Sobremonte, un virrey muy controversial en la historia, donde, bueno, había llegado ya hace unos años, se había establecido en la región, donde no solo era el virreinato del Río de la Plata, sino también la banda oriental del Uruguay, que hoy conocemos. Se encontraba viendo un espectáculo de teatro sobre Monte en ese tiempo, de unos niños cantores que venían de Europa. Mientras él estaba viendo esa pieza teatral, uno de sus ayudantes le viene a avisar a él, donde, bueno, eso se va a interrumpir, especialmente esa obra de teatro, esos niños cantores lo va a dejar de lado y, bueno, él rápidamente va a encomendarse para ir al lado del cabildo a tomar decisiones. Lo que había dicho que no podían tener milicias, entonces dijeron, bueno, a ver, ¿qué podemos recabar? Y dijeron, bueno, mirá, tenemos 3 mosquetones, 2 armas de mano, 3 boleadoras.
Y bueno, y él ahí organiza una especie de resistencia, ¿no? Que dice, bueno, mire, vayan a lo fuera de la ciudad, que por entonces, para que se den una idea, en la actualidad era la Avenida Independencia y 9 de Julio, más o menos, o San Juan, probablemente, y ellos tengan una resistencia ahí. Yo, particularmente, como virrey, va a decir él, voy a dirigirme hacia Córdoba, hacia el interior del Virreinato del Río de la Plata, para poder buscar y reorganizar milicias para dar batalla a estos expedicionarios ingleses que vienen al territorio argentino, ¿no? Ahí van a encontrar cómo el virrey obviamente huye con él, huye una caravana muy grande con él, muchos cabildenses también en ese tiempo van a estar con él, otros huyen y mientras huyen también va a huir el tesoro virreinal que había en ese tiempo, ¿no? El tesoro de la ciudad, el tesoro que estaba en aquel tiempo como financia aduana, ¿no? Porque la aduana era todo en Buenos Aires. Así que bueno, ahí van a encontrar cómo los ingleses rápidamente lo hallan a ese oro y lo van a poseer, ¿no? Justamente en Luján, una zona, una ciudad acá en el oeste de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de Capital Federal, precisamente a 70 kilómetros, 70, 80 kilómetros más o menos de Capital, rumbo al oeste, rumbo para el lado de La Pampa, por Ruta 7. Van a encontrar ahí donde se encontraba un cabildo, donde estaba la basílica que actualmente conocemos, ya estaba prescrita en ese lugar, y se van a poseer de ese oro, que ese oro va a terminar en Londres, donde van a terminar mostrándolo en diferentes festivales, en diferentes eh, paseos que van a dar por Nottingham, por Londres, bueno, y va a ser como un triunfo muy grande de tener ese oro y ese plata que caracterizamos. Pero volviendo al tema, los ingleses cuando llegan a Buenos Aires, que no habían encontrado ninguna resistencia, donde entran y abren la puerta tranquilamente en el cabildo, no pasaba nada, esto fue algo muy diverso a lo que ellos se encontraban, porque algo que había caracterizado siempre a los ingleses en toda la vida fue que los ingleses nunca tiraron un tiro para invadir a nadie, pero invadieron todo el mundo. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo lo hicieron? Siempre fue con diplomacia. Los ingleses siempre con diplomacia intervinieron e hicieron y deshicieron lo que quisieron en el mundo, para que ustedes sepan. Siempre intervinieron, arreglaron con las élites de los países que dominaban. Esas élites eran encargadas de gobernar y dominar, por así decirlo, las otras élites, y si esa elite no respondía, era cambiada por otra elite que era subyugada también por ellos, o si no, se buscaba otro y se volvía, ¿viste? Y las resistencias, prácticamente en todo el mundo donde hubo resistencias, también fueron por parte de la elite, pero de esas élites que no eran partícipes quizás a los negocios locales de los ingleses. No sé si se me entiende, ¿no? No quiero que me censuren tampoco de YouTube este en vivo, porque la otra vez también por decir algo así me levantaron el canal. No lo dije queriendo, obviamente, sino como un aporte histórico bueno, es un análisis profundo que lo doy yo y los autores que leo para poder decir este en vivo, ¿no? Así que bueno, los ingleses cuando vienen, entran en Buenos Aires, entran al Cabildo, encuentran resistencia. Parte de esos comerciantes, de esas personas que estaban de una gran tenencia monetaria en el virreinato, van a acogerlos muy bien a los ingleses, los van a recibir con dulces, con comidas tradicionales, con ropas tradicionales, con danzas tradicionales también de aquella época y españolas también. Eh, y otra parte lo va a rechazar mucho, ¿no? Como Álzaga, ¿no? Alguien que se lo va a caracterizar como el que eh, recabó la energía revolucionaria en Buenos Aires aquel tiempo y el que repartió las armas para poder llegar a eso, ¿no?
Pero antes de irnos a ese tema, no se olviden de suscribirse a Historia al Instante. Estamos en YouTube, TikTok y en el canal de WhatsApp también, que nos pueden encontrar como Historia al Instante o el Historia al Instante oficial. No se olviden de dar like, activar la campanita para seguir viendo los mejores contenidos de Historia al Instante. Para ir cerrando, muchos, los ingleses cuando llegan, lo primero que quieren hacer es que le rindan pleitesía a su nuevo majestad, a su nuevo líder, lo cual es obviamente, ya habíamos dicho, parte de esa élite pudiente no va a reinar una pleitesía sobre estos sujetos, pero otra, bueno, sí, más o menos. Imagínense el marketing cultural que trajeron los ingleses en aquel tiempo, que esto lo quiero remarcar especialmente porque está muy bueno decirlo, porque fundamentalmente, si nos ponemos a pensar, los ingleses culturalmente trajeron la manera de comer, el tema de los cubiertos, la higiene, consignas personales, bueno, etcétera, ¿no? Un montón de cosas que el argentino no lo dejó, por así decirlo, pasar, sino que lo tomó en consideración, lo tomó muy bien y dijo, ah, pero pará, yo quiero aprender, muy bueno. Y en ese tiempo de estadía que van a estar estos ingleses, cuando habían tomado Buenos Aires, los argentinos van a empezar a traer esas ideas, ¿no? Ahí se viene también algo que no sabemos muy bien si fue tan así o no, pero el footing que le decían los ingleses, ¿no? El fútbol de ahora, que ya para esos tiempos es como que ya estaba solapando la región de lo que hoy es Argentina, ¿no? Sinceramente, bueno, vamos a ver cómo ahora sí eh, Sobremonte había escapado a Córdoba, había perdido el tesoro de la aduana, no tenía reservas ni tenía nadie que pueda defender esta ciudad ante el avance enemigo y carecía de líder, especialmente el territorio, ¿no? En donde, bueno, estas élites que no eran participativas a las decisiones inglesas y tenían un alto poder adquisitivo y un alto poder dentro de la ciudad, van a ser los que van a hacer el famoso boca a boca, de reunir, a ver cuántas armas, a ver, vamos a ver cuántas armas llegamos, cuántas municiones tenemos, cuánta gente quiere arriesgar el pellejo, lo que sea. Ahí teníamos decisiones, bueno, nada, de arrancar y llevar para adelante eso, pudieron llevarlo. Por aquel entonces también se va a conocer a Santiago de Liniers, un marino francés que había llegado hasta Rivera, que había peleado en un montón de partes del mundo, que tenía una experiencia militar contundente y avasalladora. Va a ser tomado como el líder de la resistencia contra este avance inglés, donde bueno, va a encuadrar un batallón y un centro de energía ahí plasmado para derribar a los ingleses, ¿no? Donde en 1806 vamos a ver cómo estos ingleses se van terminar atrincherando ante el avance de estos soldados, ¿no? Porque Sobremonte, su idea era llegar a Córdoba y traer a los arribeños, era un ejército que venía del norte, para poder atacar con la gente de la banda oriental, pero lo que bien sabía que Santiago de Liniers, cuando se lo toma como líder personal de esta invasión, él también va a ir a la banda oriental, a lo que es hoy Uruguay, a la ciudad de Montevideo, y va a ver ahí a reclutar, bueno, tropas, soldados, barcos, etcétera. Ya llegado acá, como habíamos mencionado, teníamos que decir que repercutió bien la llegada, llegaron, los ingleses se terminan atrincherando en diferentes lugares, especialmente en el Cabildo, donde
Liniers le va a dar un ultimátum a Bereford, que estaba resistiendo por aquel entonces ahí adentro. Bereford, mientras esperaba la decisión de Popham, que estaba en alta mar, de saber qué hacía o no, Popham lo que decía era tratar de incendiar y robar todo lo que se podía robar, como habían robado las bandejas de plata que le traían comida. Liniers dice, si renuncian se van ahora mismo y nadie lo va a llevar prisionero ni nada. Bereford intenta hacer una tercera opción, que es tratar de atacar y resistir hasta donde podía, y bueno, si se tenía que ir, después robaba todo. El tiro le sale por la culata porque, bueno, Liniers termina avasallándolo en cuestión de minutos. Bereford tira su espada por arriba del techo como forma de condicional de rendición. Y bueno, ahí vamos a encontrar cómo lo toman prisionero, ¿no? Donde tampoco fue un prisionero muy eh, atado o singularmente como conocemos a un prisionero o no pensamos que es un prisionero, sino que fue bien tratado porque, bueno, su cultura era muy extravagante y muy intrigosa, que digamos, para el peninsular, para el criollo, imagínense. Entonces, bueno, es como que se le preguntaba mucho, se los trató muy bien, se le daba de comer a él y a su ejército, bueno, después lo terminan liberando, obviamente, ¿no? Pero acá, bueno, desde el principio que habíamos dejado de esta invasión inglesa, no vemos el fervor independentista que quizás tenían otros países o que luego eh, plasmaron precisamente, sino que acá vamos a encontrar cómo se subdivide y cómo cae el imperio español en cuestión de muy pocos años, más con la llegada de Napoleón, ¿no? Eso ya lo vamos a dejar para otro video de historia al instante, seguramente. Gracias a todos, bueno, por conectarse en vivo. Les un gran saludo a todos. Gracias por ver esto, compártanlo, denle me gusta, activen las notificaciones y no se olviden suscribirse a nuestros 3 canales, tanto de TikTok, YouTube y el canal de WhatsApp. Gracias.